Mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie metanarrativa, ¿ok? Yo les dije la semana pasada que hoy íbamos a comenzar el Nuevo Testamento, que la semana pasada iba a ser el último sermón del Antiguo Testamento, y en la semana me quedé pensando que no podría terminar el Antiguo Testamento, y menos con el mensaje de la semana pasada, sin hacer unas aclaraciones sobre lo que significa vivir en el exilio. Recordemos que terminamos la última semana hablando de cómo el pueblo de Israel, por causa del pecado de sus reyes y de sus habitantes, terminó exiliado en tierra extranjera. Por una parte, Asiria dominó el reino del norte de Israel, y por otra parte, Babilonia dominó, exilió el reino del sur, Judá. ¿Ok? Y finalmente terminamos viendo y asociando que la vida en este mundo es la vida del exilio. No estamos en nuestra casa, este no es nuestro hogar permanente, estamos fuera del hogar, ¿no? Y por ahí podríamos pensar que por vivir fuera de casa, que este no es nuestro hogar, que apenas estamos de paso por aquí, nosotros no seamos responsables ni diligentes en cómo vivimos en este mundo. Y me acuerdo una vez, yo en el seminario allá en Brasil, y yo trabajaba en el restaurante del seminario, y la señora que cocinaba, ella desperdiciaba agua de una forma tremenda, pero era absurda. Oye, dejaba esa llave abierta y caía el agua minutos y minutos. Y yo una vez le dije: mi hermana, estás desperdiciando agua, es un recurso natural, tenemos que ser buenos administradores de lo que el Señor colocó en nuestras manos. Y ella me respondió: ¿para qué si esta no es nuestra casa? Estamos de paso por aquí, somos extranjeros y peregrinos. Y por ahí podríamos pensar, con esa conciencia, nuestro paso por este lugar. Entonces, antes de que podamos ir al Nuevo Testamento, yo quiero que pensemos cómo debemos vivir en el exilio. Aunque sí somos extranjeros y peregrinos, este no es nuestro hogar permanente, estamos de paso, este no es nuestro hogar, sí necesitamos vivir de manera responsable y diligente en este mundo. Sí necesitamos interesarnos con el futuro de nuestro país, sí necesitamos participación ciudadana, sí necesitamos cuidar el medio ambiente, sí necesitamos ser responsables y conscientes en este mundo. Estamos de paso, sí, pero en este mundo del que el Señor no nos saca apenas nos convertimos, sino que nos deja aquí, tenemos que dar testimonio de nuestro Señor en todas las áreas de nuestra vida. ¿Ok? De eso se va a tratar nuestro tema, y el mejor ejemplo, yo creo, de gente que vive en el exilio, y en el exilio, no en la iglesia, no en Israel, sino en el exilio, han conservado la integridad y le han hecho muy bien al lugar a donde fueron, son Daniel y sus amigos. Entonces vamos allá, Daniel, capítulo 1, versículos 1 al 7. Esta forma de vivir de estos jóvenes nos van a proponer yo creo que un camino diferente al de huir o no considerar nuestro paso por este mundo de manera responsable, así como mi hermana allá en Brasil, pero también evita que nosotros asumamos la postura de otros cristianos también que no establecen límites con el mundo y se meten de cabeza y terminan totalmente contaminados y compactuando con las agendas de este mundo también. Entonces necesitamos ser sabios. Vamos ahí a Daniel, capítulo 1, y vamos a leer los versículos de 1 a 7. Estos jóvenes están en el exilio, en Babilonia. El rey Nabucodonosor los tomó. Esto es reino del sur, ahora en Babilonia. Leamos con fe, esta es la palabra de Dios. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor permitió que el rey Joacín cayera en manos de Nabucodonosor y que éste se llevara buena parte de los utensilios del templo de Dios al templo de su Dios en Babilonia, y que los depositara en el tesoro del templo de su Dios. Además, el rey Nabucodonosor dio órdenes a Aspenaz, jefe de sus eunucos, de que se llevara a algunos israelitas pertenecientes a la familia real. Debían ser jóvenes, bien parecidos y sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender, y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. A estos Aspenaz debía enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos.
Para su alimentación diaria, el rey señaló provisiones de su propia comida y de su propio vino. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales serían presentados ante el rey. Entre estos jóvenes se hallaban Daniel, Hananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Pero el jefe de los eunucos les cambió de nombre. A Daniel lo llamó Beltasar, a Hananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Vamos a orar una vez más para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Padre Santo, gracias Dios por tu palabra, gracias por este relato inspirado por ti que nos enseña el mundo hostil en el que vivimos, Señor, lo que el mundo hace para de alguna manera quitarnos nuestra identidad, pero que podamos también ver a lo largo de este mensaje, Señor, cómo tú nos preservas y cómo tú, Señor, nos cuidas y permites que en esos lugares podamos servirte. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, la historia del libro de Daniel ya comienza con un panorama desolador, terrible. Son las escenas de una película apocalíptica donde todo está arruinado. El reino del sur ha sido sitiado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad está destruida. Él lleva los utensilios del templo de Dios, aquel lugar sagrado para los judíos, y los lleva a su propio templo. Aquello que era más sagrado en Israel había sido objeto de profunda vergüenza y profanación. Y no solamente eso, toma el futuro de la nación también. ¿Quiénes son? Los jóvenes, para llevarlos y que sirvan a Babilonia. Y aquí el texto nos dice que ellos fueron preparados durante 3 años. ¿Para qué? Para aprender la cultura babilónica, y en una edad en que eran fácilmente moldeables. Los estudiosos apuntan a que estos jóvenes tenían alrededor de 14 y 15 años. Ellos eran flexibles, todavía no eran viejos carrancudos que no se pueden cambiar. Entonces eran flexibles. Y la intención entonces con toda esa educación babilónica era descaracterizarles la identidad que habían recibido como pueblo de Dios. Y el ápice de esa descaracterización de su identidad llega con el cambio de su nombre. Ellos dejan de tener nombres judíos y les ponen nombres babilónicos, como si a alguien aquí le pusiera, no sé, Expedito o algo así. Si ya te incomoda que te cambien el nombre, que ha configurado toda una personalidad, tal vez es tu nombre, es tu vida, tu historia, para los judíos esto era peor. Recuerdan en los textos bíblicos, en las narraciones, cómo el nombre tiene un significado en estos personajes que es profundamente significativo. Ellos se van a llamar de otra manera. Su identidad judía va a ser borrada. Ellos ahora son babilonios, caldeos. Van a ser entrenados en la lengua, en la cultura, en la escrita, en todo lo que nosotros les vamos a ordenar. Entonces esos 3 años serían una deconstrucción, esa palabra ahora tan popular, ¿no? Una deconstrucción de su fe, de su identidad, para convertirse en caldeos. Muy parecido a lo que les pasa a nuestros jóvenes hoy en la universidad. Entran con una cabeza y salen con otra. Bueno, eso es parte de vivir en el exilio. Eso significa vivir en el exilio. El escenario es bien hostil y comienza fuera de Israel, fuera de casa, fuera de lo que les es familiar, fuera del ambiente apropiado para la piedad, para cultuar y vivir para Dios. Están en Babilonia. Sin embargo, viviendo en ese ambiente pagano, idólatra y adverso a su fe, configurado para ignorar y desobedecer a Dios, ellos se mantuvieron íntegros y fieles a Dios. Y además ellos no solo iban a contramano de Babilonia, también iban a contramano de la tendencia espiritual de su propio pueblo, pueblo de Dios, Israel. Recordemos, Israel ya había probado innúmeras veces tener una capacidad excepcional de conformarse al mundo que los rodeaba. Entonces ellos no apenas estaban en contra de Babilonia, ellos también estaban en contra de sus propios coterráneos, que tal vez no pusieron ninguna resistencia a esto. Lo encontraron súper bacán. Ahora estamos en Babilonia, en la corte del rey. Oye, qué bueno. Y ahí entonces la historia comienza fuera de Israel. Y es interesante porque Daniel y sus amigos tenían entonces el desafío de no amoldarse, de no conformarse
al mundo y a la realidad que los rodeaba, por más hostil que fuera. Y para sorpresa de algunos, no lo hicieron aislándose o eliminando la vida social de Babilonia o conformando guetos de los cuales jamás salían, o para nuestro tiempo haciendo reuniones de iglesia todos los días para evitar contaminarse, razón por la que muchas iglesias tienen tantas reuniones. Ese es el argumento por detrás de que iglesias quieran reunir a sus miembros casi todos los días para que no se contaminen con el mundo. Pero esa no es la manera en que Daniel y sus amigos permanecen íntegros. No es aislándose, escondiéndose en la iglesia. No es huyendo del mundo. Inclusive porque no lo pueden hacer, ellos son cautivos, están ahí en la corte de Nabucodonosor para servir al rey. Pero ellos no van a hacer esto. Y están rodeados de mucho poder. Es una cosa muy difícil. Y nuestra vida no es diferente de esto. Nacimos y vivimos en el exilio, en una cultura hostil y adversa a Dios. Y el ejemplo de Daniel y sus amigos es muy importante para nosotros porque no estamos hablando de su fe en medio de un ambiente privado, religioso o eclesiástico, sino en un ambiente público, secular, como nosotros lo llamamos, y pagano, en el exilio, fuera de Israel, fuera de los guetos judíos en Babilonia, fuera de la iglesia. No solamente orando o teniendo su vida devocional privada, que lo hicieron, también siendo competentes, íntegros y temerosos de Dios en todas las áreas de su vida. De hecho, Daniel va a terminar capítulo 1, versículo 21, diciendo que Daniel permaneció hasta el rey Ciro, o sea, los 70 años, Daniel no salió de la corte del rey. Y eso no lo hace alguien que sea mediocre, incompetente y que lo único que hace en el trabajo sea orar o evangelizar. Lo hace alguien que trabaja realmente, que está cumpliendo inclusive una promesa o una instrucción de parte del propio Dios al pueblo. Jeremías le dice al pueblo de Israel en Babilonia: procuren la paz de la ciudad, porque en su paz ustedes tendrán paz. Oye, es un llamado a participar de la vida de la ciudad, pero ellos se mantuvieron íntegros. Vamos a ver cómo fue que lo lograron. ¿Ok? Entonces, es profundamente significativo este ejemplo porque estamos hablando de ser íntegros fuera de la iglesia, fuera de Israel, es decir, en el mundo. Y nosotros podríamos correr el error o cometer el error de pensar que lo único que importa o podemos hacer para Dios en el exilio, es decir, en el mundo, tiene que ver con lo espiritual, con lo religioso, con lo que hacemos en la iglesia, con nuestra devoción privada y personal. Decimos, esto sí tiene valor para Dios. Y la iglesia se convierte en una especie de escape y refugio, cuando en la iglesia también, que es un refugio, somos alimentados, equipados y fortalecidos para dar testimonio de Jesús en el mundo, para que vivamos cristianamente en este mundo, para que sirvamos en este mundo y vivamos para Él en este mundo. El Señor no nos saca de aquí. Oye, qué bueno sería que nos convertimos, bueno, para el reino, pero Él nos deja aquí. Y aquí en este mundo, en este contexto hostil, tenemos que vivir cristianamente. Y fíjense cómo esa mentalidad de que lo que sirve para Dios, lo que tiene valor para Dios es lo que yo hago en la iglesia o en mi vida privada o en mi espiritualidad. Fíjense cómo esa mentalidad está tan instalada en nuestra cultura evangélica. Porque nosotros decimos que el pastor trabaja a tiempo completo para Dios, ¿no? O sea que tú no trabajas a tiempo completo para Dios. Solo trabajas para Dios cuando estás aquí en la iglesia. Solo que el mundo también es un espacio en el que tú puedes servir y adorar al Señor. Hermanos, por ejemplo, que trabajan y en sus vacaciones van a un proyecto misionero. Y después dicen, oye, los 11 meses voy a trabajar, pero ese mes de vacaciones, de misión, ese es para el Señor. O sea que los otros 11 meses no fueron para el Señor. Y pensamos que lo que vale en este mundo es hacer las cosas de Dios. Mi hermano, estamos en este mundo, lo que hacemos la mayor parte del tiempo en este mundo no tiene que ver con las cosas de Dios. Entonces todo ese tiempo está desperdiciado. Vamos a ver cómo a muchos de nosotros nos gustaría vivir en una burbuja, ¿no? Impenetrable, mandar a nuestros hijos a la escuela y a la universidad en un búnker, aislándolos del mundo. Pero estamos aquí y en este contexto debemos desarrollar amor, piedad
y temor de nuestro Señor, por nuestro Señor. Debemos desarrollar una vida en su totalidad fundamentada en nuestra fe, tanto dentro como fuera de la iglesia, tanto en nuestra vida privada como pública, en todas las áreas de nuestra vida. Y eso propone para nosotros ser profundamente conscientes de la vida que nosotros tenemos afuera. Como ciudadanos, ¿por quién votamos y por qué razones? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué motivaciones deben nortear nuestras decisiones? ¿Más dinero? ¿Más estabilidad? ¿Cómo consumimos? ¿Cómo tratamos la creación? Tenemos que ser profundamente conscientes de eso. Porque en esa separación, no, lo que importa es lo que hago para Dios, es en la iglesia, y después fuera de la iglesia vives como cualquier otra persona. Gastas como cualquier otra persona, consumes como cualquier otra persona, trabajas como cualquier otra persona, tomas las decisiones como las otras personas también tomarían las decisiones, porque esto no vale para lo que vale es lo de la iglesia. Entonces tenemos que ser profundamente conscientes. Y yo les voy a recomendar una serie que yo ya prediqué aquí, que es Trabajar para un propósito mayor. Yo hablo mucho de esto y me extiendo muchísimo más en todas estas cosas. Está ahí en YouTube y si pueden verla para profundizar en cosas que yo les estoy comentando aquí de manera más general, es una buena manera de ver el trabajo de otra manera. ¿Ok? Bueno, Daniel y sus amigos fueron expuestos a la cultura, a la educación, a la identidad de Babilonia y al parecer no opusieron ninguna resistencia. Bueno, ustedes podrán decir, bueno, es que ellos son cautivos, ellos no pueden oponerse, pero cuando el texto nos sigue contando que llegó el momento de comer la comida del rey, ellos dijeron, no, aquí no. Por favor, considera darnos otra alimentación. Haz una prueba con nosotros. Y si al cabo de esos 10 días nosotros no nos ha hecho bien la alimentación y la dieta que nosotros estamos proponiendo, entonces hasta aquí llega. Pero aquí nosotros te pedimos que no nos permitas transgredir los límites. Entonces ellos al parecer no se opusieron al cambio de nombre, no se opusieron a la educación, a todo lo que fueron bombardeados, pero cuando llegó la hora de la alimentación, que parece lo menos complicado de todo, ellos dicen, aquí no da. Y eso es lo segundo que necesitamos ver. Lo primero, estamos en el exilio. Y en el exilio, mis hermanos, necesitamos vivir cristianamente fuera de la iglesia también. Ahora, en esa vida en el exilio necesitamos ser profundamente conscientes de hasta dónde llegamos. Dijimos anteriormente, no podemos huir, no es la forma de preservarse y no contaminarse. En el mundo podemos ser íntegros y santos, pero hay límites. Fíjense, versículos 8 a 10. En lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba. Y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y Dios hizo que Daniel se ganara la simpatía y buena voluntad del jefe de los eunucos. Aunque éste le dijo a Daniel, tengo miedo de mi señor, el rey, que claramente dijo lo que ustedes debían comer y beber. Si más tarde él ve que los rostros de ustedes son más pálidos que los de los otros jóvenes semejantes a ustedes, me habrán condenado a que el rey me corte la cabeza. Entonces estos jóvenes, todo bien con la educación, con la cultura, con los nombres, pero no vamos a comer la comida del rey, algo que parecía menos complicado. ¿Cómo entender esta resolución de Daniel y sus amigos? Bueno, esta comida quebraba las reglas de alimentación de un judío, que el mismo Dios había determinado para su pueblo. Y no solamente esto, las comidas de los babilonios estaban profundamente ligadas a cultos paganos de sus dioses paganos. Una comida babilónica no era una simple comida, tenía todo un carácter religioso, cúltico y de adoración a esos dioses paganos. Quebraba las leyes de alimentación de los judíos. Y ellos no querían transgredir esos límites, sabían que no podían permitir perderse en esos placeres porque comenzarían a comprometer su integridad. Y aquí entonces esta determinación nos enseña la importancia de entender que en nuestro paso por el exilio, en nuestra peregrinación por nuestro mundo, debemos establecer límites. Y yo quiero que pensemos en algunas situaciones, en algunas mentalidades que el exilio, el mundo nos propone y en las que nosotros a veces caemos sutilmente y las aceptamos, y nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, debemos decir no, ahí no puedo, ahí yo no puedo dar un paso.
Lo primero, que no es tan sutil, pero nosotros terminamos viviendo de esa manera, pensar que progresar en este mundo es más importante que nuestra fidelidad y lealtad a Dios. Y en ese pensamiento somos inclusive capaces de esconder nuestra identidad como cristianos para acceder a ciertos beneficios o empleos. O decir si soy cristiano, pero sugerir que no somos tan comprometidos como esos otros cristianos. Somos aquí más light, más relajados. Puedes proponerme lo que estás pensando, no hay ningún problema. Yo di un ejemplo ahí en la serie de trabajar para un propósito mayor, de un diácono de una iglesia, líder en su iglesia, diácono, pero en su trabajo él era un abogado dedicado a encontrar brechas en los contratos que la empresa para la que trabajaba celebraba con otras empresas. Entonces él era un líder en la iglesia, pero en su trabajo era alguien dispuesto a quebrar promesas legalmente. Estaba dentro de la legalidad, pero era alguien en quien no se podía confiar. Su sí no era sí, su no era no. Él tenía más interés en progresar en este mundo que en su fidelidad al Señor. Y otros ejemplos pueden ser de cristianos que son buenos en sus trabajos, pero no cuestionan el propósito de la empresa para la que trabajan, cómo usan sus lucros, para qué misión y propósito están contribuyendo con su trabajo. Otra mentalidad que el mundo nos impone, que la razón para constituir familia es nuestra exclusiva felicidad. Entonces yo me caso con otra persona para que nosotros dos y aquello que salga de nosotros dos, ese nucleocito, sea feliz. Cuando la visión bíblica nos enseña que Él dio familias a este mundo para servir a este mundo. Las familias cristianas debieran abrir las puertas de su casa, ser generosos con otros, compartir, ser luz en medio de las tinieblas. Inclusive familias o matrimonios que no piensan en tener hijos. Esto no es necesariamente pecaminoso, pero quiero que pienses si esa manera de pensar no es mundana, no es propia del exilio, porque no queremos perder comodidad. No queremos que el dinero se vaya a estos niños cuando podríamos usarlo para más comodidad y más placer nuestro. No son cosas pecaminosas en sí, pero podrían responder a una mentalidad del mundo que se ha instalado en sus corazones. Nosotros debemos decir no. No quiero tener hijos por otra razón, porque voy de misionero, misionera, qué sé yo, pero no porque quiero conservar mi comodidad y no quiero niños dándome trabajo. Y esa es otra concepción que el mundo nos coloca. Personas que no quieren trabajar. Es que da trabajo. Oye, vivimos también para trabajar, pero lo que queremos evitar es el trabajo con los niños, con la crianza. De eso se trata la vida. También la vida da trabajo. Y lo que nos enseñan ahora es evitar el mínimo esfuerzo. Eso no es bíblico. Por esa razón, en América Latina, ¿saben cuál es la profesión que domina todos los países desde México hasta Argentina? Influencers, youtubers, corredores de bolsa, gente que no quiere trabajar, que quiere evitar el mínimo esfuerzo. Eso se ha instalado en nuestra conciencia y es profundamente mundana. Otra mentalidad del mundo en la que debemos decir no, aquí no. Pensar que lo mejor que podemos dar a nuestra familia es meramente material. Cuando el padre y la madre dicen, no, yo le quiero dar lo mejor a mis hijos. Y eso mejor hace referencia a mejor educación, mejor casa, mejor comodidad, meramente material. Y dejan de percibir que lo mejor que pueden darle a su hijo es una relación con el Señor. Y terminan siendo padres que trabajan para la familia, se desgastan para la familia, pero no viven con la familia, están ausentes. Y ahí nosotros como cristianos debemos decir, aquí no. Esto me va a hacer perder en este mundo. Y sé que va a ser difícil volver de allá. Daniel y sus amigos estaban evitando eso. Otra mentalidad que el mundo nos impone. Tomar decisiones donde todo lo que priorizamos es estabilidad. Dinero, comodidad y crecimiento financiero. Pero
donde el crecimiento espiritual, hacer parte de una iglesia saludable, están totalmente ausentes. Y yo me alegro porque yo he escuchado testimonios de ustedes mismos que me han contado a mí: pastor, estoy aprendiendo a tomar decisiones donde he priorizado mi vida espiritual, estar cerca de una iglesia saludable. Yo tengo opción de ir a otro trabajo donde me pagan mucho más, pero ya no hay una iglesia donde yo pueda crecer. Yo me quedo aquí. Y yo, wow. Pero el mundo nos ha enseñado que lo que debemos priorizar en nuestras decisiones que es dónde voy a ganar más, dónde voy a tener más comodidad. Y en otros debemos decir, no voy a pasar de esos límites. Ahora, ustedes pueden pensar en más ejemplos, yo les traje estos. Es importante notar que esta resolución resultó de una convicción asentada en el corazón. Recordemos, versículo 8, en lo íntimo, o sea, en el corazón, es lo que está diciendo ahí en el original, en lo íntimo, en su corazón, Daniel se propuso a no contaminarse. Daniel propuso en su corazón. Esto provino de un entendimiento profundo, nutrido por la palabra de Dios. Entonces, no hay forma de decir no a esa mentalidad del mundo si su palabra no está arraigada en nuestro corazón. No esperes decirle no a esas cosas si es que la palabra de Dios no está alimentando tu corazón. Y no perdamos de vista que esta es la resolución de un par de chicos de 14, 15 años. Adolescentes allá, Yusef, Ronnie, Joan, Aileen. Esa resolución de niños casi de su edad, de no contaminarse, de permanecer íntegros al Señor. Y no podemos descartar que eso es efecto de los padres que estuvieron invirtiendo en ellos. Esto no vino de la nada. Estos niños tuvieron padres que les enseñaron la palabra de Dios, que le dieron lo más precioso. Hubo instrucción, hubo tiempo invertido en enseñar a estos muchachos que ningún placer, les enseñaron sus padres que ningún placer en el exilio vale más que la fidelidad y lealtad al Señor. Y después los vamos a ver tomando decisiones profundamente complicadas. No postrarse ante la estatua de Nabucodonosor, horno de fuego. Dejar de orar, no voy a dejar de orar, fosa de los leones. Tremendo. Ahora, no podemos pensar que Daniel y sus amigos son los protagonistas de esta historia. Chuta, yo no puedo ser como Daniel. Oye, es que me conozco, yo sé que yo ya le estoy diciendo que sí a esas cosas. Y ahí nosotros tenemos que considerar la providencia de Dios en el exilio. Fíjense el versículo 2. Y el Señor permitió que el rey Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Versículo 9. Y Dios hizo que Daniel se ganara la simpatía y buena voluntad del jefe de los eunucos. Versículo 17. Dios les dio a estos 4 jóvenes conocimiento e inteligencia. ¿Quién es el verdadero protagonista en esta historia? ¿Daniel y sus amigos? Es Dios. Y nos recuerda que en el exilio no estamos solos. No estamos abandonados a merced de las disposiciones de los reyes, de las circunstancias que podamos vivir y de nuestra propia inconstancia pecaminosa y reincidente. Necesitamos entender esto muy claramente y tener esto muy presente. Cuando el dolor, el sufrimiento, la tentación, la reincidencia y el rigor del exilio nos castiguen, tenemos que recordar: el Señor está con nosotros. El Señor te está dirigiendo. El Señor está gobernando tu vida, y no solamente la tuya, sino del universo, de esta nación. Él está gobernando el mundo y su curso, hasta los más pequeños y particulares acontecimientos de tu vida. Fíjense, el primer texto fue sobre el exilio. Dios entregó Judá en manos de Nabucodonosor, algo gigante, enorme. Pero no pienses que Él solamente cuida de cosas grandes y enormes. Él cuida de tus pequeños proyectos de vida también, de tus actitudes en el día a día. Él es con nosotros y en su providencia Él nos acompaña. Entonces Él dio la gracia a estos jóvenes. Él permitió que el jefe de los eunucos entendiera la petición de alimentación, porque también Dios tenía que actuar en el jefe, y permitieron que ellos fueran alimentados de esa manera. Y en medio de esa alimentación tan limitada, que es ese famoso ayuno de Daniel que algunas iglesias hacen, agua y verduras,
El Señor les permitió una providencia extraordinaria y sobrenatural, ser inclusive mejores que los que estaban alimentándose bien. Podemos esperar esa providencia extraordinaria también de parte del Señor. Ahora, en esa providencia no necesariamente todo va a salir bien desde el punto de vista humano, pero jamás saldrá mal desde el punto de vista de Dios. Porque en esta ocasión tuvieron los jóvenes su petición respondida, pero después se van a encontrar con hornos de fuego y con fosas de león, como ya les había dicho antes, por su firme determinación asentada en el corazón de no contaminarse. Ahora, un ejemplo como el de Daniel y de sus amigos podría aplastarnos, como ya les dije. Podría hacernos ver lo fracasados que somos en nuestras determinaciones de no contaminarnos. Nos muestra lo débiles que somos en este mundo. Y nosotros podemos decir, oye, ¿quién puede lidiar con tanta presión? ¿Quién es capaz de aceptar un horno de fuego con tanta disposición como Sadrach, Mesach y Abednego, resistiéndose a humillarse y a curvarse delante de esa estatua? ¿Quién prefiere la fosa de los leones sin chistar? Y nosotros decimos, yo no soy capaz de hacer eso. Y el propósito de este sermón no es decirte, sé como Daniel. Toma una decisión hoy en tu vida, determina no contaminarte, porque esa es la manera en que podríamos asumir este sermón. Y te digo que vas a salir de aquí y vas a fallar y vas a fracasar y te vas a castigar. No sirvo, no soy como Daniel, no soy como Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces cometemos un error si todo lo que hacemos es enfocarnos en ellos. En verdad, la integridad de estos chicos en medio de Babilonia no habla de su integridad o de su virtud, habla de la fidelidad y la providencia de Dios. Él es quien los conduce, Él es quien los preserva, Él es quien les da su gracia. Mis hermanos, solo hubo uno que vivió de manera perfecta en el exilio: Jesucristo. Él es el joven perfecto, sin mancha ni defecto, y por su obra nosotros fuimos preservados del fuego de la ira de Dios, porque Él mismo la padeció en nuestro lugar. Él es el único íntegro de principio a fin, y Él es el único que nos puede llevar al hogar. Este sermón no es para que seas como Daniel. Este sermón es para que fijes tus ojos en aquel que apareció en el horno de fuego de esos 3 niños, en Cristo Jesús. Él es el único que vivió de manera perfecta. Él no se aisló como lo hacían, por ejemplo, Juan el Bautista, aislado allá, lejos de todo el mundo. Profetas que entendían que la manera de santificarse en este mundo era aislándose. Él viene a este mundo, se sienta en la mesa de pecadores, Él toca en leprosos, y no es la lepra que lo contamina a Él, es su pureza quien purifica al leproso. Y así somos nosotros en este mundo. Somos cuerpo de Cristo, siendo luz y sal en este mundo, siendo luz en tinieblas, repartiendo la pureza de aquel que es puro de principio a fin y que nos llevará. Por eso no podemos exiliarnos todavía más. Por eso no podemos aislarnos. Tenemos que estar en el mundo y ser sal y luz en este mundo, porque Cristo está repartiendo su pureza a través nuestro. Que la palabra de Dios asentada en tu corazón te lleve a verlo a Él y a determinar no contaminarte, porque Él es quien te sustenta. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este mundo, en este exilio, en este ambiente hostil, tenemos la oportunidad, Señor, de señalar a aquel que es perfecto, aquel que cumplió nuestro lugar, aquel que nos está llevando al hogar. Nosotros pedimos que nuestros ojos estén fijados permanentemente en tu Hijo Jesús. Que cuando fallemos, Señor, veamos a la cruz. Allí fue pagado todo pecado y transgresión que yo he cometido y cometeré. Pero que cuando seamos tentados a ceder a este mundo, veamos nuevamente la cruz
Ese es el amor de Dios por nosotros y queramos responder con obediencia. Ayúdanos a vivir de esa manera, Señor. A considerar lo que fue hecho a nuestro favor, Señor. Y que por este mundo pasemos como extranjeros y peregrinos, con nuestra mirada fija en las cosas eternas, en Cristo Jesús, pero buscando la paz de este lugar también, sirviéndola con el mejor testimonio de todos, Cristo nuestro príncipe de paz. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.